el cuestionario de la semana pasada. Diana, luego te doy la clase, no te preocupes. Ok. La primera parte que vamos a ver de química sanguínea, la primera pregunta dice, la unidad de emergencias de una clínica recibe a un paciente en estado crítico y se solicitan estudios de laboratorio para determinar diferentes parámetros. La solicitud de análisis requiere gasometría, tiempos de coagulación, biometría hemática, química sanguínea y hemocultivo. ¿En qué orden tendrían que recolectarse las muestras para cada estudio? Inciso A. Ok, muy bien. En primer lugar, lo que vamos a tomar va a ser el hemocultivo, de ahí vamos a tomar los tiempos de coagulación, de ahí la química sanguínea, hormonas, serología, etcétera. De ahí vamos a tomar ya sea gasometría y al último vamos a tomar la biometría hemática. La pregunta 2, relacione las columnas entre las determinaciones en sangre y los tubos de flebotomía. En esa yo le puse el inciso D. Ok. Primero, el tubo lila pues es hemoglobina glicosilada 1B. El 2, no tenemos hormonas tiroideas, es 2C. El tubo 3, el tiempo... ¿Cierto? Sí. El tubo azul, no tenemos tubo azul, entonces va a ser la 4A. Ok, es la D. La siguiente. Para el seguimiento de la función cardiovascular de un paciente geriátrica se solicitan de manera rutinaria pruebas de perfil de lípidos. ¿Cuántas horas de ayuno se requieren para el análisis? 12 horas de ayuno. Muy bien. Y si me mandan de urgencia un perfil tiroideo, ¿cuánto tiempo mínimo debería yo de esperar para tomar un perfil de lípidos? 8 horas. Pues sí, sí. Y recordemos que las 4 horas son para la biometría hemática, aunque no, realmente no se necesita ayuno. Dice, en este mismo caso, ¿qué determinaciones del laboratorio clínico serían las más recomendables y específicas para monitorear la incidencia de infartos al miocardio en la paciente? La troponina y la CKMB. Muy bien. Sí, ok. En el examen venía una pregunta de isquemia cardíaca. En ese caso, les puse ahí una diapositiva, no sé si se acuerden, pero les viene una pregunta de isquemia cardíaca y les viene una de infarto agudo al miocardio. Entonces, esas estudianlas bien. En un paciente se busca realizar un seguimiento de los valores de glucosa durante las últimas 10 semanas debido a un reajuste en la dosis del medicamento. ¿Qué prueba se recomienda? La hemoglobina glicosilada. Muy bien. La siguiente, se solicita... Ay, no, perdón. Se solicita una serie de resultados ya está ahí.
Ok. Continuamos. Se solicita una serie de estudios para un paciente internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital que intentó suicidarse consumiendo veneno para ratas. Se obtienen los siguientes resultados: glucosa de 179, lactato de 3.27, el pH de 7.22, la presión de oxígeno de 89 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono de 27, el bicarbonato de 7.5, la creatinina de 2.7, la urea de 45, las transaminasas, una de 247 y la otra de 305, la bilirrubina de 1.6, los eritrocitos de 4.6 y la hemoglobina de 14. Con base en estos estudios, ¿qué sistemas están comprometidos? Esa sí me costó un poquito más de trabajo contestarla. Ok. Aún no me queda muy claro, pero sí, Okay. esa sí yo no la contesté. Muy bien. Ok, vemos que tenemos una glucosa alta, tenemos una gasometría, tenemos que el lactato nos dio 3.29, está muy elevado, el pH de 7.2, recordemos que si baja es acidosis y está comprometido el sistema respiratorio también por la presión de oxígeno. El bicarbonato está de 7.5, entonces está con acidosis nuestro paciente. La creatinina está comprometida, la urea también, recordemos que la urea y la creatinina son bases para la función renal. Las transaminasas son del hígado y los eritrocitos pues también nos pueden decir algo ahí. El del equilibrio ácido básico, recordemos que son el lactato, la glucosa, la presión de oxígeno, el bicarbonato también. La función renal, urea y creatinina, y la función hepática también. Si tuviéramos amilasa y lipasa, aquí se vería comprometido la función pancreática. Entonces sería la opción A, 1, 3 y 4. La siguiente. Perdón, una pregunta. Sí. El equilibrio ácido-base mencionaste que era lactato, glucosa, bicarbonato y ¿qué más? Ok, es lactato, glucosa, pH, presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y bicarbonato. Ah, ok, gracias. Sí. La siguiente. Con base en los datos del laboratorio, ¿qué diagnóstico podría establecerse en este paciente? Básense en el pH y en el bicarbonato. Tenemos una acidosis. Nuestro paciente tiene el pH bajo, o sea, no está ni entre 7.35 y en 7.45. Recordemos, si el pH baja de 7.35 está en acidosis y si sube de 7.45 está en alcalosis. La siguiente, en este mismo caso, ¿qué tubo recomendarías para la determinación del lactato en sangre? El gris. Ok, muy bien. ¿Qué técnica analítica se utiliza para la determinación de hemoglobina glicosilada en sangre? Ok, recordemos que hemoglobina glicosilada se puede determinar de dos formas, o por turbidimetría o por cromatografía. La siguiente. Un paciente es recibido en la unidad de emergencias debido a un dolor intenso en el flanco izquierdo del abdomen. Está pálido, con sudoración y fiebre ligera, y por estos signos el médico sospecha de un posible cuadro de pancreatitis. ¿Qué determinaciones del laboratorio serían las indicadas para
confirmar este caso. Aquí recordemos que en pancreatitis solo son dos enzimas, no hay otras dos. La mirasa y la lipasa. Muy bien. Dice, relaciona las columnas entre los parámetros de perfil hepático y el padecimiento específico con el que se modifican. El inciso D. Ok, muy bien. La fosfatasa alcalina está por metabolismo óseo y obstrucción hepática. Las transaminasas y el LDH es el daño hepatocelular o una inflamación crónica. GGT es gamma-glutamil transpeptidasa, pues va a ser daño hepático por alcohol, y la bilirrubina obstrucción hepática o biliar. La siguiente. En un laboratorio se analiza una muestra de suero de un paciente masculino de 35 años. Se ordena el perfil de función hepática y biometría hemática, ya que el paciente padece de ictericia severa y manifiesta sentirse cansado desde hace varios días, con evacuaciones blanquecinas y dolor punzante en el flanco derecho. Se obtuvieron los siguientes resultados. Las transaminasas, pues observamos que están elevadas. La bilirrubina está de 8, la fosfatasa alcalina está de 1085, el lactato de deshidrogenasa de 289, la gamma-glutamil transpeptidasa de 156, los eritrocitos de 3.8, también está anémico, pues también puede tener una infección. No, los leucocitos están bien y los reticulocitos pues están bien también. Los valores elevados de bilirrubina, ¿de qué padecimientos son sugerentes? De una obstrucción biliar, una cirrosis por alcoholismo. Sí. Ay, pues también la hepatitis por Pues sí, está muy bien. La siguiente. Por este mismo caso, ¿qué parámetro del perfil hepático indica que la elevación de la fosfatasa alcalina es debido a un daño en el hígado? Recordemos cuáles se conjugan. Hay dos. Pues la GGT es más específica, ¿no? Sí, es más específica, pero recordemos que va de la mano con la fosfatasa alcalina para ver si hay un daño hepático. Ok, lo siguiente. Para definir un diagnóstico se practicaron los estudios complementarios en los que se destacan los siguientes resultados. El frotis sanguíneo, morfología eritrocitaria normal, escasa anisocitosis, fragilidad osmótica normal, prueba de CUPS negativa, anticuerpos hepatitis A y hepatitis C negativa también, amilasa y lipasa, valores normales, pero tenemos en el ego una bilirrubina de 3 cruces y demás parámetros normales. Entonces, ¿qué diagnóstico sugieren los resultados en conjunto? Obstrucción biliar. Obstrucción biliar, exactamente, porque recordemos que cuando ya arrojamos bilirrubina en orina, pues estamos hablando de que hay una obstrucción biliar. La siguiente, en un paciente se registran los valores elevados de creatinina, urea y BUN en suero, por lo tanto se necesita un ego para que muestra proteinuria moderados y cilindros en la orina. ¿Qué prueba sería la recomendable para evaluar la función de manera más objetiva? La depuración de creatinina. Muy bien. Ok, la siguiente. Se recibe en el laboratorio una muestra de sangre arterial. ¿Qué prueba del laboratorio es la que se podría practicar en dicha muestra? Una gasometría. Muy bien. En el laboratorio de un hospital se recibe una solicitud de análisis de depuración de creatinina para un paciente. ¿Por cuánto tiempo se debe recolectarse la muestra? Por 24 horas. Muy bien, muy bien. La siguiente.
Esta de la depuración de creatinina, no, en sí no viene en el examen, pero la formulita se las paso más tarde, ¿sale? La siguiente. Se recibe en sala de urgencias a un paciente inconsciente en estado de shock y con dificultad respiratoria. El médico solicita una batería básica de pruebas para evaluar el estado general del paciente. ¿Qué estudios serían y los que deberían realizarse con urgencia? La gasometría de los electrolitos, las pruebas de función hepática y tiempos de coagulación. Muy bien, sí. Así es. No puedo. Relaciona las columnas entre los aditivos de los tubos de flebotomía a utilizar y las determinaciones a realizar. Heparina de litio. Esa no tiene opción, ¿o sí? No. EDTA dipotásico. Para una glicosilada. Ok, muy bien. La siguiente, citrato de sodio. Para los tiempos de protrombina. Ok, el fluoruro de sodio. Pues la que queda es la B. La B, sí. Ok, continuamos. Creo que ya son todas, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, son todas esas. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. No, yo estoy bien. Solamente sí, la verdad es que la cuestión de las gasometrías, la interpretación. Muy bien. Y sí, viene bastante en el examen. Eso es lo que me fijé, que venía bastante en el examen. Sí. Vienen varias preguntas. A veces te la cambian, o sea, te dan que si es acidosis respiratoria, alcalosis descompensada, compensada. No sé si se acuerdan que les puse una tablita donde viene todo eso. Ajá. Uh-huh. Ok, entonces vamos a ver hoy pruebas especiales. Ok, hoy vamos a ver pruebas especiales de bioquímica clínica. Lo que vamos a ver hoy es examen de líquido cefalorraquídeo, perfil tiroideo, perfil ovárico, algunas enfermedades que están relacionadas con hormonas, espermatobioscopía, que vi que les pusieron ahí unas preguntas importantes de espermato, algunos marcadores tumorales, tamiz metabólico neonatal y el examen COPRO. Ok, lo primero que vamos a ver es el examen de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que cuando hay una condición, ya sea por meningitis viral o por meningitis bacteriana, se necesita hacer una punción lumbar para poder determinar qué está pasando. O sea, recordemos que tiene ciertos parámetros para que determinar si es meningitis viral o si es meningitis bacteriana. Como les decía, se obtiene por punción lumbar, se obtienen 3 tubos para examen químico, que aquí vamos a determinar proteínas y glucosa, examen microbiológico, ya sea que lo sembremos en agar sangre, en agar McConkey o en un agar selectivo para alguna bacteria específica. Y el citológico es cuando vamos a ver si tenemos leucocitos, eritrocitos,
células, algunas células. Y esta se va a recolectar en 3 tubos que son completamente estériles, no tienen aditivos. Los aditivos no nos ayudan en nada en el examen de líquido cefalorraquídeo y no debe de llegar ningún anticoagulante. Su conservación es a temperatura ambiente a 25 grados. Debe de procesarse de inmediato porque recordemos que este tipo de muestra es altamente peligrosa e infecciosa y debe manejarse con precaución. El examen químico, aquí lo que vamos a ver es, como les comentaba, es proteínas. Las proteínas son de 15 a 45, entre más turbio esté el líquido cefalorraquídeo, más proteínas va a haber en la muestra. Se determina por colorimetría o turbidimetría y se elevan de manera normal. Como les decía, en infecciones y meningitis, a veces en esclerosis múltiple y tumores del sistema nervioso central. En el otro parámetro que les decía, la glucosa van de 45 a 80, igualmente se determina por colorimetría y es indispensable corroborar los resultados con los niveles de glucosa en sangre. O sea, nuestros niveles de glucosa en sangre deben ser del 60 al 70% de los valores en sangre, o sea, debe estar aproximado casi igual a nuestros valores en sangre. La glucosa en el RCR puede disminuir en meningitis, en tumores o inflamación del cerebro. En el examen citológico lo que vamos a ver son leucocitos, algunas células. Recordemos que si hay acumulación de leucocitos podemos ver piocitos también. Y la determinación de leucocitos totales se realiza por citometría u observación microscópica, pero el de confianza es la observación microscópica porque aquí lo que vamos a ver es si son eosinófilos, neutrófilos, basófilos, lo que sea, para ver si hay una infección viral o bacteriana. Se tiñe con Wright, como ya lo vimos en serie roja, y se hace un conteo en porcentaje de linfocitos y neutrófilos. Los valores elevados de leucocitos indican meningitis infecciosa o inflamación del cerebro. Aquí una parte del examen microbiológico, lo que vamos a ver, algunas tinciones que les puedan llegar a preguntar en el examen, entre ellas está la tinta china, esencialmente para Cryptococcus neoformans. Si les preguntan cuál es la tinción que se utiliza para ver Cryptococcus neoformans, va a ser tinta china. La tinción de Ziehl-Neelsen, recordemos que es para micobacterias, ya sea como tuberculosis o bacilos ácido alcohol resistentes. Tinción de Gram para bacterias y algunos hongos en líquido cefalorraquídeo y tinción de Wright para observación de leucocitos para conteo diferencial. Denme un minuto, chicos. Las señas no me dieron los papeles. Ok, aquí me di a la tarea de hacer una pequeña tabla porque les preguntan si es meningitis bacteriana o meningitis viral o meningitis micótica. Por decir, aquí lo que vamos a ver es el aspecto, la glucosa, las proteínas y los leucocitos y el diferencial. Como les decía, aquí va a haber mononucleares y polimorfonucleares. Para la meningitis viral vamos a ver líquido cefalorraquídeo claro, la glucosa va a estar normal, las proteínas van a estar normales o ligeramente elevadas. Los leucocitos van a estar normales o elevados, pero aquí vamos a ver linfocitos y monocitos. Y para meningitis bacteriana el líquido cefalorraquídeo va a ser turbio, la glucosa va a ser menor a 50,
las proteínas muy elevadas, los leucocitos elevados y aquí vamos a ver neutrófilos. En meningitis micótica lo que vamos a ver es LCR opaco, o sea, con muy pocas proteínas. La glucosa va a ser baja, las proteínas van a ser elevadas, los leucocitos van a ser elevados y aquí lo que vamos a ver es mononucleares. Ok, les hacen dos preguntas en el examen muy importantes de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es un trastorno hipofuncional insidioso, en general progresivo y afecta la corteza suprarrenal y entonces puede desencadenar una crisis de las glándulas suprarrenales y colapso cardiovascular. El cuadro clínico se los presentan en la pregunta, les van a decir que tienen un paciente que tiene estas características, tiene hiponatremia, hipercalemia, acidosis y actividad normal de renina plasmática. Para la enfermedad de Addison, lo que va a pasar aquí es que tenemos dos tipos de diagnóstico. Si es del eje hipotálamo, hipoficiario o nodal, pues aquí va a haber alteraciones del hipotálamo, de la hipófisis y de las gónadas sexuales. Aquí lo que les van a preguntar, les pueden poner un perfil hormonal que incluye estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y progesterona. Pero la que les van a preguntar que cuál está alterada, pues es el estradiol. Y para la otra, porque les hacen otra pregunta, con las mismas características, pero aquí les ponen del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la corticotropina elevada y el cortisol disminuido. La enfermedad de Addison se va a tratar con inyecciones de cortisol para elevar los niveles de cortisol, o sea, para igualar el perfil. También les hacen una pregunta del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing abarca un conjunto de trastornos clínicos causados por aumento crónico de las concentraciones sanguíneas de cortisol o de corticoides relacionados. La enfermedad de Cushing es un síndrome provocado por una producción hipoficiaria excesiva de la hormona adenocorticotrópica y en general es secundaria a la presencia de un adenoma hipoficiario. Pero también el síndrome de Cushing nos puede dar por el exceso de la ingesta de corticosteroides. El diagnóstico común para el síndrome de Cushing va a ser determinación de cortisol libre en orina de 24 horas y los valores normales van de 30 a 100 nanomoles por día. Valores mayores a 300 ya nos está hablando de un síndrome de Cushing. Las condiciones preanalíticas en orina de 24 horas, en condiciones asépticas y almacenada a 8 grados. En el perfil tiroideo lo que vamos a ver es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Son valores muy bajitos de 0.4 a 4.5 microunidades sobre litro. Esta va a ser producida por la hipófisis. Necesitamos un ayuno de 12 horas. La recolección de todas estas hormonas, algunas como el cortisol libre en orina, pues es en orina, pero la mayoría de ellas son en recolección de tubo rojo o dorado. Y alguna de las técnicas más sensibles y específicas es la quimioluminiscencia y recordemos que los resultados se pueden alterar por lipemia. La T4 o la tiroxina recordemos que tenemos dos, aquí T4 total y T4 libre. Esta es secretada por la tiroides. La T4 total tiene baja actividad biológica y la T4 libre tiene actividad biológica y es de mayor valor diagnóstico. Por decir, la T4 total, cuando la secreta la tiroides, se transforma en T3 al llegar a los tejidos blancos. O sea, recordemos que la T3 pues regula la función hipoficiaria. Y igualmente el ayuno es de 8 a 12 horas por interferencia con lípidos. La T3 o la triiodotironina, igual tenemos T3 total y T3 libre.
Los valores van de 60 a 180 para la total y la T3 libre va de 2.3 a 4.4. Igualmente está secretada para la tiroides y aquí las concentraciones son muy bajas en sangre. La fracción libre posee mayor actividad biológica. El perfil tiroideo nos puede dar varias interpretaciones: hipotiroidismo, hipertiroidismo, por decir, tenemos la TSH alta, la T4 normal, la T3 normal, tenemos un hipotiroidismo subclínico. La TSH alta, la T4 baja o normal y la T3 por igual. Y aquí tenemos un hipotiroidismo. Aquí tenemos la TSH baja, la T4 normal y la T3 también. Aquí tenemos un hipertiroidismo subclínico. Y en la TSH baja, la T4 normal o alta y la T3 también tenemos un hipertiroidismo. Y les hacen una pregunta sobre el hipotiroidismo secundario por falla en la hipófisis. Aquí lo que vamos a ver es todos los valores van a estar bajos, la TSH va a estar baja, la T4 va a estar baja, normal, pero este es hipotiroidismo secundario por falla en la hipófisis. Del hipotiroidismo también les preguntan algunos de los signos y síntomas que puede tener un paciente. Entre ellos tenemos la bradicardia y el metabolismo lento, la piel seca y áspera y el mixedema también. Y los que vienen en el examen son los que están señalados en azul: bradicardia y metabolismo lento. Para el perfil ovárico, recordemos que tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Recordemos que el hipotálamo va a regular a la hipófisis, pero aquí tenemos estrógenos, progesterona y gonadotropina coriónica humana. Y aquí vamos a tener la LH, que va a ir a los ovarios, la hormona luteinizante, y la folículo estimulante por igual, que esta va a ser producida en los ovarios para producir la formación del cuerpo lúteo, la maduración de folículos. Y recordemos que la gonadotropina coriónica humana es un marcador para embarazo, y en hombres ahorita vamos a ver para qué es. Igual los estrógenos y la progesterona ayudan mucho para la formación del cuerpo lúteo, que también van a ser regulados por la hipófisis. El perfil ovárico incluye hormona folículo estimulante, prolactina, hormona luteinizante. Esta va a ser secretada por la hipófisis. La folículo estimulante es la hormona estimulante de los folículos primordiales ováricos e estimula las células de los testículos para la producción de espermatozoides. En mujeres, las concentraciones en sangre son bajas durante la niñez, se incrementan al inicio de la pubertad y el pico máximo es en la menopausia. La hormona folículo estimulante en mujeres fértiles va a ir de 4.7 a 21.5 y en la menopausia va a ir de 25.8 a 135. No se requiere ayuno, igualmente es recolectarse en tubo rojo o dorado, incremento en la menopausia, pubertad precoz o falla en la hipófisis. La disminución cuando disminuye la hormona folículo estimulante no hay producción de óvulos, falla hipofisiaria y a veces se puede alterar en el síndrome de ovario poliquístico. La hormona luteinizante va a ser secretada por la hipófisis, promueve la ovulación, estimula las células de Leydig en los testículos para producir testosterona. En mujeres las concentraciones en sangre son elevadas durante la menstruación, se incrementan significativamente en la menopausia. La hormona luteinizante se va a dar en mujeres fértiles de 5 a 25, menopausia de 14.2 a 52.3. No se requiere ayuno. El incremento va a ser en falta de ovulación, síndrome de ovario poliquístico y síndrome de Turner. La relación
de hormona luteinizante y de folículo estimulante, como aquí lo dice, aquí el ingreso se va a aumentar en síndrome de ovario poliquístico y en síndrome de Turner, y la disminución va a ser en falla hipofisiaria. La prolactina va a ser secretada por la hipófisis también. Es una hormona que estimula la glándula mamaria para la producción de la leche materna. Las concentraciones se elevan en el embarazo y si se eleva puede interferir con la producción de hormona luteinizante. La prolactina en mujeres no embarazadas va a ir de 5 a 40 nanogramos sobre decilitro. En el embarazo va a ir de 80 a 400. No se requiere ayuno. El incremento puede darse por una falla en la hipófisis o hipotiroidismo también puede elevar las concentraciones de prolactina. La gonadotropina coriónica humana, la fracción beta, recordemos que es un marcador temprano de embarazo. Este marcador va a ser producido por el trofoblasto. Recordemos que el trofoblasto es la primera célula que se va a dar después de la fecundación del óvulo y del espermatozoide. Esta célula lo que va a hacer es como una mora, se puede decir, parece una morita, el trofoblasto. Y también la produce la placenta y la hipófisis. El estudio para embarazo solo detecta la fracción beta, que se especifica para esto. En varones, los varones, a veces decimos, los varones no se pueden embarazar, pero este perfil, este marcador, un incremento de sangre se relaciona con el cáncer testicular. Es muy específico para cáncer testicular. La hormona gonadotropina coriónica humana se puede determinar en orina por inmunocromatografía y el análisis se realiza por métodos inmunoquímicos también. Valores mayores a 9 microunidades en sangre confirman embarazo y se incrementan en el primer trimestre de la gestación. En el caso de la gonadotropina coriónica humana, lo que va a pasar en el primer trimestre del embarazo va a ir hasta 500, hasta creo que son 3000 cuando termina el embarazo. Entonces esta se va incrementando durante los primeros 3 meses de gestación. Ok, el síndrome de Kallmann, es un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático, una de las formas más comunes de hipogonadismo ocasionado por deficiencia de hormonas liberadoras de gonadotropinas hipotalámicas. Bueno, lo que va a pasar aquí es que la hormona luteinizante, la folículo estimulante y también la testosterona no van a estar presentes en sangre, o sea, valores muy bajos van a de gonadotropinas epifisiarias, como les digo, hormona luteinizante, folículo estimulante, y viene una pregunta que les dice que cuáles van a salir alteradas. La gonadotropina va a ser indetectable, o valores muy bajos, la folículo estimulante por igual, y la hormona luteinizante también va a ser indetectable. Ok, para el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico altamente prevalente y se considera en la actualidad una patología familiar. Su presencia debe sospecharse en cualquier adolescente o mujer en edad reproductiva con hirsutismo. El hirsutismo es la presentación de excesivo vello en la cara, en la parte del pecho, en la espalda, u otras manifestaciones cutáneas de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales y obesidad. Este síndrome poliquístico es un diagnóstico de exclusión y por tanto debe diferenciarse los cambios fisiológicos. El diagnóstico es el perfil hormonal completo, pero lo que les preguntan en el examen, las opciones que vienen en el examen son la relación entre LH y FSH. La que va a salir alterada va a ser LH aumentada y FSH disminuida, como lo vimos en el perfil ovárico. El examen coprológico
vamos a pasar al examen coprológico. Recordemos que es un examen de heces fecales. No hay condiciones preanalíticas, lo único que debemos de cuidar que sea en un frasco limpio, de boca ancha, libre de jabones o de agua. Recordemos que si hay contaminación de jabón o de agua de la taza del baño, pues va a haber ahí interferencias en el análisis. La deposición debe ser directa en el frasco, no contaminadas con orina o agua. Muestras diarreicas se analizan de inmediato y pueden refrigerarse a 4 grados por 24 horas sin conservadores. En el examen macroscópico lo que vamos a ver es el color, el olor, la forma, etc. El color va a ser distribuido a la estercobilina. La estercobilina es lo que le va a dar el color café a las heces fecales. El color negro puede ser causado por sangrado de tubo digestivo superior, consumo de hierro, carbón activado, antiácidos de bismuto como peptobismol pueden causar heces de color negro. El color rojo es sangrado de tubo digestivo inferior, consumo de betabel, colorantes o medicamentos. Amarillo pálido o blanco, obstrucción biliar. Y el verde puede ser presencia de biliverdina, consumo de vegetales verdes o antibióticos. Algunos antibióticos de amplio espectro pueden causar que tus heces sean de color verde. El examen macroscópico también va a evaluar la forma y consistencia. Si son de forma delgada, va a haber constricción intestinal o causada por colitis, tumores o divertículos. Las espumosas, desórdenes pancreáticos, obstrucción biliar, presencia de moco, sangre, disentería, infecciones gastrointestinales, estreñimiento o tumores malignos del tracto gastrointestinal. El examen bioquímico lo que va a evaluar es el pH, algunas sangre puede ser también, sangre oculta en heces, grasas. Les preguntan más de las grasas y de qué colorante se utiliza. El examen bioquímico lo que va a evaluar es trastornos de digestión. Los valores normales son de 6.8 a 7.2. Se puede decir que es una de las heces un poquito alcalinas. Se analiza con tira reactiva. Acidez revela absorción deficiente de azúcares y se confirma con prueba de azúcares reductores. La alcalinidad por exceso de proteínas y deficiente digestión se confirma con pruebas de función pancreática. Ok, el examen bioquímico sangre oculta en heces. La prueba más común para determinar sangre oculta en heces es la prueba de Guayacol. Puede ser presuntiva para úlcera gástrica y el paciente debe restringir el consumo de carnes rojas, hierro y vitamina C. Se basa en la reacción de Guayacol con la hemoglobina que produce un color azul. Algunas de las pruebas inmunoquímicas son costosas, rápidas y muy específicas, pero no hay contraindicaciones y se basa la unión de anticuerpos a la glicoforina de los eritrocitos con una preparación, se puede decir que es por ELISA. Los azúcares reductores, evaluar la capacidad de digestión de carbohidratos, se determina por reacciones de reducción de ion cobre y que permite distinguir entre diarrea infecciosa y diarrea por mala absorción. Positiva para pacientes intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, que es intolerancia al gluten, y se correlaciona con un pH ácido en las heces. Las grasas o esteatorrea, se debe recolectar muestra de heces durante 3 días consumiendo 100 gramos de lípidos, ya que hay una variación en la eliminación de grasas. Se realiza una evaluación microscópica con colorante de Sudan 3. Se los van a preguntar, que tiene manchas de color blanco. Les hacen una pregunta en el examen que tiñe las cosas de grasa de color café oscuro y se puede cuantificar la grasa en heces con la técnica del esteatocrito. Los leucocitos fecales aparecen en diarreas infecciosas, colitis ulcerativa, disentería, que puede haber infección, neutrófilos.
La tinción en fresco con azul de metilento es la más frecuente, pero también se puede hacer en seco con tinción de Wright o Gra. Se puede determinar la presencia de leucocitos mediante técnicas inmunoquímicas que detectan la lactoferrina y esterasas leucocitarias en la membrana de los leucocitos. Tenemos leucocitos fecales, como pueden ver, son neutrófilos en sí. Se ven así. Y aquí tenemos algunas levaduras en las heces. Otro examen muy común es las fibras musculares. Se evalúan la capacidad de digestión principalmente por enzimas pancreáticas y se pide al paciente que incorpore en su dieta carnes rojas para ver si se está digiriendo bien el músculo de las carnes rojas. Se evalúa mediante la mezcla de heces con eosina en alcohol para teñir las fibras y la observación debe realizarse de inmediato para evaluar la presencia de fibras rojas y con estrías longitudinales y transversales como las que se ven aquí en la imagen. Estas son fibras musculares. Como les decía, igualmente las grasas se ven gotas de color marrón, se tiñen con colorante Sudan 3. Es necesario contar el número de gotas presentes, ya que esto se correlaciona con la severidad de algún padecimiento. Se puede, para ayudar, apoyar en el diagnóstico de síndrome de malabsorción y se recomienda comprobar la función pancreática. Estas son las grasas, las gotas de grasa se ven en color marrón y todas estas se deben contar para así hacer una correlación entre las grasas que se encuentran en las heces. La interpretación de resultados de un copro para sangre oculta va a ser ya sea causada por una úlcera gástrica, cáncer de tubo digestivo, las hemorroides también pueden causar sangre, los azúcares reductores, intolerancia a la lactosa o al gluten, las grasas, falla pancreática, las fibras musculares también pueden ser causadas por falla pancreática o alteraciones en la motilidad intestinal. Los leucocitos, procesos infecciosos o inflamación del tracto gastrointestinal. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, todo bien. Ok. Bueno, yo no. Ok, sí, está bien. La siguiente, el siguiente que vamos a ver es espermatobioscopía. La de espermatobioscopía vi que les preguntaban de una tinción para células germinales, pero también vamos a ver algunas condiciones preanalíticas que les pueden llegar a preguntar. Las condiciones de una muestra se recolecta por masturbación. Debe de tener una abstinencia sexual mínimo de 3 días. Se recolecta en un franco estéril. Se conserva a temperatura ambiente y protegida de la luz, porque recordemos que si su licuefacción es muy alta, muy rápida, ya no podemos ver motilidad de los espermatozoides. Se recomiendan 2 muestras con 1 a 3 semanas de diferencia en la recolección para ver la motilidad. El análisis la muestra debe ser incubada durante de 20 a 30 minutos a 37 grados antes de ser analizada para poder ver la licuefacción. El tiempo máximo de espera entre la emisión y análisis es de 1 hora. Se recomienda realizar análisis solo a muestras con volumen superior a 1.5 mililitros para evitar errores de conteo. Como les decía, tinción para determinación de células germinales inmaduras. Tenemos espermatocitos, espermatogonias, células de Sertoli, células de Leydig, espermátide y espermatozoides. Las células germinales inmaduras son células no identificadas como leucocitos, incluyen espermátides, espermatocitos y espermatogonias. Estas células son redondas. En la siguiente imagen se las voy a mostrar.
La tinción para determinación de células inmaduras es la tinción de peroxidasa, porque cuando tenemos peroxidasa podemos decir que es una célula. Estas pueden ser diferenciadas de los leucocitos por características citológicas y por ausencia de peroxidasa, o sea que no se van a teñir de color rojo con la peroxidasa. Lo siguiente que vamos a ver, lo que vi que les preguntaron fue de la astenosospermia. Se determina cuando la movilidad de los espermatozoides se ve alterada. La OMS determina que la movilidad se divide en dos. Recordemos que hay movilidad total y movilidad progresiva. La movilidad total es cuántos espermatozoides se mueven, como se ven aquí, cuántos espermatozoides se mueven, y la movilidad progresiva es cuántos espermatozoides son capaces de moverse y desplazarse. Ok, la astenosospermia, los valores para poder realizar un diagnóstico de astenosospermia son los siguientes. Valores inferiores al 40% son de espermatozoides con movilidad total, progresivos y no progresivos, y valores inferiores al 32% con movilidad progresiva. El análisis se va a realizar en una preparación en fresco con una gota en una cámara de Neubauer. Agregando una gota de semen dentro de la cámara y se realiza la cuenta de movilidad total y progresiva. Algunos valores de referencia de importancia: el aspecto de la muestra va a ser nacarado, la licuefacción va a ser completa en 40 minutos. A veces si nosotros tardamos demasiado en analizar la muestra, pues ya no vamos a ver ni motilidad ni nada. El volumen va a ser de 1.5, el pH de 7.2 a 8, va a ser de un pH muy alcalino. La concentración debe ser de mayor o igual a 15 millones de células por mililitro. La movilidad progresiva mayor de 32, la vitalidad de 58% y la morfología mayor o igual a 14% normal. Otra parte muy importante que se me hizo de importancia para el examen, a veces les llegan a preguntar que en qué tipo de papel se hace el tamiz neonatal metabólico, útil para identificar condiciones hereditarias de enfermedad. El tiempo ideal es entre 24 y 72 horas, pero puede hacerse antes de los 30 días. Pero a veces algunos hospitales dicen que ya no sirve de nada porque ya algunas proteínas no se expresan, y entonces, pero es muy importante realizar el tamiz metabólico neonatal. La muestra sanguínea obtenida del talón, como se ve en la imagen, en una tarjeta de Guthrie de papel filtro. La tarjeta se transporte a temperatura ambiente y protegida de la luz y del aire. Algunas de las técnicas más ocupadas para el tamiz metabólico neonatal es la espectrometría de masas, la cromatografía, las técnicas inmunológicas y biología molecular. Un resultado positivo requiere siempre de pruebas confirmatorias, que el médico dice cuáles son. Y en México el tamiz básico consiste en 6 pruebas y el ampliado es variable. De los marcadores tumorales, los más importantes y que vienen en el examen, el CEA es antígeno carcinoembrionario, que va a incluir a tumores de pulmón, de colon, de recto, de mama y cáncer gástrico también. El antígeno prostático también es para la próstata. La alfa-fetoproteína es el hepatocarcinoma. El CA15-3 es para mama y ovario. El CA19-9 es para páncreas y estómago. El CA125 para endometrio y ovario. El S100 es para melanoma. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, la hormona gonadotropina coriónica humana es para los testículos. Vi en el examen que les pusieron tipos de herencia, si no me equivoco. Merari, ¿te tocó tipos de herencia? Sí. Ok, sí, ya.
Ok, los tipos de herencia tenemos 3 tipos: autosómica recesiva, mitocondrial y recesiva ligando al cromosoma X. Ok, la autosómica recesiva es aquella que se expresa solo en un homocigoto. Los heterocigotos solo son portadores de un alelo mutante. Una enfermedad autosómica recesiva tendrá las siguientes particularidades. La mayoría de los afectados tendrán progenitores no afectados, pero van a tener el alelo mutante, pero no lo van a expresar, aunque ambas partes son portadores del gen mutante. Los progenitores no aceptados pero portadores tienen 25% de riesgo de tener hijos afectados, el 50% de riesgo de tener hijos portadores no afectados, el 25% de tener hijos portadores y por tanto no afectados. La mutación se expresa y se transmite en ambos sexos por igual, o sea, aquí cuando es autosómica recesiva los padres pueden tener los dos tienen el gen, pero no lo han expresado, y el 100% de la descendencia entre un individuo afectado y uno no portador será portadora, como les decía, y el 100% de la descendencia entre los dos afectados será afectado. Ponían, creo que cuando les ponían el ejemplo de la hemofilia en el caso de los Romanov, ese es el cuadrito común que les vino. Pero aquí, como les muestro, aquí el padre está afectado, pero solo aquí es hombre y mujer afectados. Aquí tenemos que los hijos, pero aquí un hijo, pero aquí también una hija está afectada, pero los otros dos son portadores. Y aquí solo el hijo es portador. Del otro lado de la madre, pues como la madre no es portadora, no tiene nada, pues del lado de la madre pues no hay nada. Entonces, recordemos que si tienen el mismo grupo sanguíneo, pues se va a afectar a los hijos y a la tercera generación. La herencia mitocondrial, como lo dice, se debe a alteraciones en el material genético mitocondrial, y recordemos que las mitocondrias solo las da la madre. Y como durante el desarrollo del cigoto las mitocondrias proceden del óvulo, y esta enfermedad solo se transmite de madres a hijos. Como les decía, en el caso de la hemofilia, recordemos que si nosotros tenemos hijos varones, nuestro hijo varón va a tener hemofilia, pero recordemos que las demás hijas, en el caso de los zares rusos, no tenían hemofilia. El único que tenía hemofilia era el zar Alexei. Entonces, aquí es un cuadrito como este que les van a poner. Entonces, aquí lo que va a hacer es de madres a hijos varones, a mujeres no. Recesiva ligando al cromosoma X es un modo de herencia en que la mutación de un gen del cromosoma X hace que el fenotipo esté expresado en varones que son hemicigóticos, para que la mutación, es decir, solo tienen un cromosoma X, no tienen los dos, o sea, solo tienen un cromosoma, son X, no son XY. Y en mujeres que son homocigóticas, para la homologación es decir que presentan una copia de la mutación del gen de cada uno de los dos cromosomas X. Recordemos que las mujeres somos XX, y los portadores femeninos que tienen una sola copia de la mutación no suelen expresar el fenotipo, aunque las diferencias en la inactivación del cromosoma X puede dar lugar a distintos grados de expresión clínica en estos portadores. De lo de la recesiva legando el cromosoma X, lo que va a pasar aquí es la mujer es portadora, el varón va a ser afectado, pero solo aquí, como les decía, aquí solo va a ser que la mujer va a ser portadora y solo el hijo varón va a ser afectado, pero va a tener una hija portadora de la enfermedad que sea. Igualmente en la tercera generación, si se dan cuenta, va a haber portadores que son mujeres, pero los varones van a ser afectados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
Sí, Esa solamente era en varón. sí. Ah, ok. Y la otra va a ser, la mitocondrial es de madres a hijos. No hay, Madres. o sea, si no, la mitocondrial, madres a hijos, no importa el sexo. Ok. Y en la primera, la que vimos que era por Autosómica, la ajá, autosómica recesiva, ahí sí pueden haber ambos, ¿no? ambos. Más Sí, de sí, sí, sí. ambos hijos. Ah, ya. Igual Ok. en la mitocondrial, si ya te diste cuenta. Afecta a los dos. A los dos. Ah, ok. Nada más en la recesiva ligado al cromosoma X, sí, solo son varones, las mujeres solo son portadoras. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda? No, yo por mi parte. Ok, Solo era eso. muy bien. Diana, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? No, Mitch, todo bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Ya llegamos a la mitad del curso, chicos, ya nada más nos quedan 6 sesiones. La otra sesión, o sea, esta es la sesión 5. La siguiente semana vamos a ver Bacter y micología. En la semana les envío el material. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Muy bien, muchas gracias. Sí, Gracias, hasta luego. hasta luego, que tengan bonita tarde.